Va de Neuro, el podcast de Fundación AISE. Hola, buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más del podcast de Neuropsicología de la Fundación AISE. Hoy estamos al lunes, día 1 de diciembre de 2025, y tenemos la suerte de contar con el doctor Jordi Matías Yu. Él es el neurólogo del Hospital Clínico San Carlos en Madrid y además es miembro del Instituto de Neurociencias de la misma institución. Además, Jordi es doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito científico, con más de 220 artículos publicados. Sus principales líneas de investigación incluyen la fase progresiva primaria, las demencias frontotemporales y el Alzheimer, así como la creación y validación de numerosas herramientas para la evaluación cognitiva, la neuroimagen estructural y funcional y las técnicas de estimulación cerebral no invasivas como la TMS, que la veremos hoy aquí en profundidad a lo largo del episodio. En este episodio hablaremos con él sobre uno de sus grandes ámbitos de especialización, la afasia progresiva primaria. Nos contará pues, cuál es su definición, cuáles son sus variantes, cuál es normalmente su curso clínico y además nos dará unas pautas muy interesantes de un trabajo que han hecho desde su grupo de investigación allí en el Hospital Clínico San Carlos con una terapia bastante novedosa dentro de este tipo de entidad clínica. Así que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jordi? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, si te parece, Jordi, cuéntanos si quieres, aunque ya te hemos presentado, pero si quieres cuéntanos un poquito, pues, tus principales inquietudes, líneas de trabajo y sobre todo algo que te relacione un poco con todo lo que vamos a ir viendo en el día de hoy, es sobre el tema de las fases progresivas primarias. Bueno, yo soy neurólogo y bueno, desde ya de residente pues tuve la oportunidad de rotar con el doctor Jordi Peña Casanova, que me introdujo en todo el ámbito de la neurología cognitiva, la neuropsicología, y luego pues he tenido la suerte de trabajar en un centro que es el Hospital Clínico San Carlos, pues que bueno, el servicio está organizado en unidades muy especializadas y pues nada más terminar la residencia ya estuve en la unidad de neurología cognitiva y a partir de ahí pues hemos ido creciendo, ¿no? Cuando ya estaba de residente, pues estuve haciendo la tesis en afasia progresiva primaria. En aquel momento fue simplemente tesis más relacionada con el diagnóstico, en la aportación de la neuroimagen con PET, etcétera. En un momento que fue en el año, yo leí la tesis en el 2013, es decir, que se habían publicado los criterios de consenso definiendo las 3 variantes en el año 2011. Y bueno, a partir de ahí, pues he tenido la posibilidad de seguir a muchos de estos pacientes y de especializarme también en su atención y también en intentar, pues al final, bueno, y al principio empiezas entendiendo mejor la enfermedad, conociendo mejor, pues incluso desarrollando herramientas para diagnosticar mejor, pero al final, claro, es una enfermedad que no tiene tratamiento y acabas buscando tratamientos, ¿no? Y eso es, bueno, las cosas que los trabajos que has comentado antes, el trabajo precisamente va en esto, un trabajo que viene después de una larga línea de investigación que ha acabado con un ensayo clínico a 6 meses para intentar mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Qué bueno. Pues Jordi, si te parece, podemos entrar directamente en materia y a lo mejor no sé si podrías hacernos una explicación sobre qué son las fases progresivas primarias, porque sí que es cierto que a lo mejor lo que es más conocido entre la sociedad ahora mismo, pues son las enfermedades neurodegenerativas y sus grandes divisiones principales, como puede ser pues, la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Pero sí que es cierto que llevamos todos estos años, ¿no?, de trayectoria desde que hace tiempo se descubrió que había un síndrome clínico al que se le ha llamado afasia progresiva primaria y que se caracteriza por una afectación muy circunscrita al área del lenguaje con una serie de implicaciones y que luego eso también tiene un desarrollo concreto. Entonces, no sé si nos podrías contar desde tu punto de vista y como gran conocedor de esta patología, en qué consisten las afasias progresivas primarias.
Bueno, afasia progresiva primaria nos estamos refiriendo a un síndrome, es decir, a un conjunto de síntomas y signos que se caracterizan porque hay una afectación del lenguaje y que esta afectación del lenguaje es de causa neurodegenerativa. Es decir, nos estamos refiriendo a un conjunto de pacientes que padecen una enfermedad neurodegenerativa que normalmente suele ser bien una enfermedad de Alzheimer o bien una degeneración frontotemporal, pero que, como decías, la enfermedad está relativamente circunscrita o afecta de una manera más predominante a las zonas cerebrales y a las redes cerebrales que están relacionadas con el lenguaje, ¿no? Es una enfermedad que, como su nombre indica, la afasia es el aspecto más importante, es decir, la alteración del lenguaje. Tiene tendencia a ir a más porque es progresiva y porque es neurodegenerativa, y es primaria, es decir, no es secundaria a un ictus, a un traumatismo craneal, etcétera, sino que es la propia enfermedad neurodegenerativa en sí misma la que genera el problema del lenguaje. Y bueno, sí que es importante destacar que al final aquí estamos incluyendo pacientes que biológicamente la enfermedad neurodegenerativa, los procesos pueden ser diferentes. Pueden ser la enfermedad de Alzheimer, puede ser varios subtipos de degeneración frontotemporal, pero lo que sí que es importante es que durante al menos unos cuantos años, durante al menos el inicio de la enfermedad tiende a circunscribirse a esa zona del hemisferio normalmente izquierdo, que son las zonas relacionadas con el lenguaje. Creo que es muy importante hacer divulgación, ¿no?, sobre este tipo de síndrome clínico, porque efectivamente cada vez se conoce más, pues, las enfermedades neurodegenerativas y se está creando una concienciación bastante importante, pues, sobre la importancia de la detección precoz del Alzheimer y de otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Y junto con esto, pues, es cierto que se divulga mucho acerca de los despistes de memoria, hasta qué punto son normales, hasta qué punto no, los despistes a lo mejor en funciones de cómo tú te organizas en tu vida diaria, hasta qué punto te puedes preocupar y hasta qué punto no. Y sobre todo también ese falso mito, ¿no?, de la decadencia en un principio de la función cognitiva con respecto a la edad, cuando debe ser significativa y cuando debe no serla. Pero es cierto que lo que estamos hablando hoy, que es sobre las fases progresivas primarias, considero que es muy interesante que la gente conozca que efectivamente en este tipo de entidad clínica lo que se afecta es el área del lenguaje, que muchas veces, bueno, pues a lo mejor también hay gente, pues, que puede decir, bueno, pues yo me considero más o menos hablador, ¿no? O por mi profesión o por mi estilo de vida, pues he sido más o menos fluido. Pero sí que es cierto que desde que comenzó el diagnóstico y la detección de las fases progresivas primarias, una serie de expertos, entre ellos tú, pues habéis venido estudiando, ¿no?, cómo efectivamente hay un deterioro en una única función cognitiva, que es el lenguaje, y cómo ese deterioro se expresa de diversas formas y además luego esto tiene una relación con el desarrollo de un tipo de entidad neurodegenerativa u otra. Entonces, no sé si podrías contarnos a modo también un poco divulgativo y como lo estás haciendo, cómo la gente podría detectar o podría darse cuenta de cómo acontecen errores en el lenguaje. Y luego también me parece muy interesante cómo podemos discutir sobre el hecho de que el lenguaje es una función resultante, ¿no?, de muchos procesos cognitivos y cómo, aunque esa función ese deterioro se está expresando a través del lenguaje, al final conduce, ¿no?, una entidad neurodegenerativa donde ya se van a unir alteraciones más graves, pues en memoria, en praxia o en cualquier otra de función cognitiva, dependiendo del perfil, ¿no?, de cada uno. Sí, a ver, a veces no llegamos a saber realmente qué está fallando en un paciente hasta que no hacemos una valoración cognitiva exhaustiva, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces, por lo que cuentan los pacientes o los familiares, ya se puede sospechar si lo que está fallando es una función u otra en el caso del paciente. En este sentido, lo primero, creo que antes de entrar en errores que suele comentar la gente, los pacientes o la familia relacionados con el lenguaje, sí que es importante distinguir
entre lo que suelen ser síntomas de memoria, síntomas de lenguaje, ¿no? Porque muchas veces se confunden y es frecuente incluso que el paciente con afasia progresiva primaria, la primera vez que va a consulta, cuando le preguntan: "¿Y usted qué le pasa?". "Me falla la memoria", y realmente no se refiere a la memoria, ¿no? Entonces, la memoria, ¿cómo suele manifestarse? Con olvidos, con no recordar cosas que han sucedido, con repetir las cosas varias veces, con preguntar las cosas de forma repetida, etcétera. El lenguaje suele ser la capacidad de encontrar palabras o de hablar con propiedad, es decir, de denominar palabras que quiero decir de mi día a día o que tengo delante, ¿no? Entonces, el paciente con afasia progresiva primaria, lo normal es que falle esto segundo y no tanto lo primero. Entonces, lo que se suelen quejar los pacientes es eso, que cuando están hablando no le viene la palabra, eso les puede hacer que se tenga que parar, que tenga que dar vueltas, que no acabe de encontrar exactamente la palabra que está buscando con precisión. Suele ser palabras de uso ordinario, es decir, en cambio, por ejemplo, no recordar nombres de personas o nombres de actores o nombres propios, esto puede entrar dentro de una cierta normalidad, pero si realmente son palabras de uso común, esto es algo que característico, ¿no? A todos nos puede pasar a veces, pues porque intenta ser perfeccionista, buscar la palabra, pero si realmente es algo que incluso en conversaciones espontáneas las otras personas son capaces de darse cuenta, esto es algo o el paciente nota que poco a poco va a peor, esto es algo que sí que, conviene consultar y conviene estudiarlo, ¿no? A veces hay algún otro error o algún otro síntoma que es casi incluso más específico, ¿no? Por ejemplo, hay algunos pacientes que este error que he comentado de dificultades de encontrar palabras sería común a todos los tipos de afasia progresiva primaria, pero a veces hay algún tipo de síntoma que es más característico de algún subtipo de afasia. Por ejemplo, que el paciente no reconozca determinadas palabras, que pregunte por el significado de las palabras, es decir, que, no sé, viene el marido, la esposa y le dice a su pareja: "Hoy vamos a cenar lenguado". Y si el paciente pregunta qué es lenguado, cuando era una palabra que antes conocía, eso también es un síntoma muy específico que suele ocurrir en un subtipo de afasia, que es la afasia semántica, que luego veremos, y eso también es un síntoma de alarma, ¿no? Lo mismo que si se le nota al paciente que tiene un habla, diríamos, enlentecida, con un cambio en la entonación. Esto también son síntomas que esos son muy específicos de que realmente hay una alteración del lenguaje y que esto debe estudiarse, ¿no? Y bueno, fundamentalmente es esto. También, evidentemente, si hay errores de tipo gramatical o si hay otro tipo, es decir, el número de errores puede ser mucho, pero bueno, yo creo que probablemente los síntomas más útiles es eso, es esa dificultad en nombrar cosas y luego si existe algún cambio más en el habla o algún cambio en esas dificultades en comprensión, porque no haya palabras que es como si las hubiéramos arrancado de nuestro diccionario personal, ¿no? Yo creo que eso es son los síntomas más característicos. Y luego, claro, efectivamente, aunque, bueno, nos gusta parcelar el cerebro en regiones y en funciones, realmente sabemos que esto no es así. Y al final es muy difícil que el paciente solo tenga exclusivamente un déficit cognitivo y en ese sentido, pues es normal que a veces desde el principio pueda haber algún otro síntoma o algún otro déficit cognitivo sutil que a lo mejor no impacta en el día a día, pero que puede detectarse en los pacientes con afasia progresiva primaria y cuando la enfermedad avanza acaba siendo la norma. Es decir, al final acaban apareciendo otros síntomas o otros déficits cognitivos o incluso también conductuales, ¿no? Ahí depende de cada variante, cada paciente, pero sí que, bueno, al final es una enfermedad que es neurodegenerativa y que acaba impactando a más cosas además del propio lenguaje. Genial. Pues muchas gracias, Jordi, porque yo creo que ha hecho un amplio abanico, ¿no?, de ejemplos, nos has puesto muchos ejemplos en vida diaria y cotidianos de cuáles pueden ser las cosas que le ocurren a las personas a nivel de lenguaje y con esto creo que nos vamos a poder introducir bastante bien ahora en una explicación pues, un poquito más profunda y detallada de cuál es el fenómeno de la fase progresiva primaria y de cuáles son sus variantes. Entonces, dentro de todos estos ejemplos que nos has contado, de tipo de cosas, ¿no?, que le pueden pasar a las personas cuando ponen en funcionamiento su lenguaje, la repetición, ¿no?, o el hecho de que varios de estos tipos de errores se expresen de una manera consistente en cada perfil de cada persona, hace que se haya realizado una clasificación de afasias progresivas primarias. Y no solamente eso, sino que también se ha visto que cada una de ellas
conduce a un tipo de neurodegeneración específica, más o menos, también siendo un poco simplistas, ¿no? Y localizacionistas, porque también es cierto que vosotros habéis estudiado mucho, al igual que otros equipos de investigación, cómo parece que en los últimos años a lo mejor no está todo tan circunscrito, sino que también puede haber algunas variantes que son un poco más dinámicas o algunos casos que a lo mejor no se ajustan tanto a la norma. Así que no sé si podría indicarnos o explicarnos un poquito los tres principales tipos de afasia y luego también pues las excepcionalidades. Sí, o sea, ahora mismo que estén reconocidos en la literatura internacional y hay unos criterios diagnósticos que se publicaron en el año 2011. Entonces, estos criterios diagnósticos definen la existencia de tres tipos principales de afasia progresiva primaria. El primero son pacientes con afasia progresiva primaria no fluente, el segundo es la afasia progresiva semántica y el tercero es la afasia progresiva logopénica. Entonces, estos tres tipos tienen la peculiaridad de que clínicamente hay algunas alteraciones lingüísticas que son más o menos características de un tipo respecto al otro. Por lo tanto, desde el punto de vista clínico, se puede sospechar cuál es el tipo de afasia progresiva que tiene cada paciente con una evaluación. Luego, cada tipo se asocia con una neurodegeneración más o menos localizada en una serie de regiones dentro del hemisferio izquierdo, de regiones relacionadas con el lenguaje, que esas tres regiones son también más o menos diferentes entre los tres tipos de afasia. Y luego, lo que también es importante es que cada una de estas tres variantes, digamos que predice una determinada anatomía patológica, una determinada neuropatología. Es decir, que biológicamente estamos diciendo que hay tres variantes y esas a su vez se relacionan con enfermedades neurodegenerativas que son diferentes. Siguiendo una por una, la primera es la afasia no fluente. Estos son pacientes que sobre todo hay mucha dificultad en expresión, es decir, es un lenguaje lento, en ocasiones laboriosos, con errores que pueden ser fonéticos. La neurodegeneración se suele concentrar en el lóbulo frontal izquierdo y normalmente son degeneraciones frontotemporales, bien relacionadas con proteína tau o de forma un poco menos frecuente con TDP43, que son dos proteínas que están involucradas en las enfermedades neurodegenerativas. Luego tendríamos la afasia semántica. La afasia semántica son pacientes que hay una neurodegeneración muy localizada y muy profunda de la región temporal anterior, sobre todo más en el lado izquierdo, aunque tiene tendencia a afectar un poco a los dos lados. Ahí es donde diríamos que tendríamos el diccionario de las palabras, entonces son pacientes que van perdiendo pues, el conocimiento semántico, el significado de las palabras. Inicialmente el lenguaje es fluente, es decir, en una conversación de 5 minutos puedes no darte cuenta de que realmente el paciente tiene ningún problema, pero cuando le empiezas a preguntar que te denomine ítems concretos, es cuando ves que tiene una enorme dificultad, ¿no? El paciente con afasia no fluente es un poco al revés. Le oyes hablar y le notas que tiene mucha dificultad, pero a veces en cambio te denomina bastante bien. Entonces, volviendo al semántico, ese es el perfil que tiene y normalmente se produce por un subtipo dentro de las neurodegenerativas asociadas a TDP43. O sea, otro tipo de degeneración frontotemporal, pero un subtipo muy específico. Y luego tendríamos finalmente las logopénicas. Las logopénicas son pacientes que la afectación se produce en la región temporoparietal izquierda y es una forma atípica en la mayoría de los casos de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, es una enfermedad de Alzheimer, pero que la neurodegeneración, en vez de concentrarse en zonas de memoria y generalizarse al resto de regiones parietotemporales, se queda más restringida, al menos durante los primeros años, en la zona parietotemporal izquierda. Estas son las tres variantes principales. Yo creo que clínicamente hay que intentar diagnosticarlas clínicamente. Creo que la mayoría de los pacientes es posible identificar cuál es la variante que se encuentra en cada caso. O sea que yo creo que en ese sentido la clasificación funciona y sí que ha sido un avance importante. Es importante también siempre estar seguro de si estamos ante una enfermedad de Alzheimer o no es una enfermedad de Alzheimer. Y ahí, además de las pruebas clínicas de la neuroimagen estructural o funcional, incluso hay pruebas de biomarcadores que permiten detectar si tiene amiloide o tiene tau, o sea que puede haber casos dudosos en los que a veces pues, ese tipo de marcadores son de muchísima utilidad.
Pero es cierto que hay casos que se salen un poco de la norma, ¿no? Porque al final estamos hablando de que hay una neurodegeneración en esa región. A veces, por ejemplo, hay afasias logopénicas que empiezan en la región parietotemporal izquierda y luego progresan a frontal izquierda y entonces ya no está tan clara la diferenciación, o al revés, pacientes con degeneraciones frontotemporales que afectan a la zona frontal izquierda, que también afectan a la zona parietal y por tanto dan un fenotipo que parecería una logopénica. Es decir, que al final la clínica viene determinada por dónde está la neurodegeneración. Y esto es variable, depende de cada individuo y también incluso de la fase en la que se encuentra ese mismo individuo. Entonces eso ha hecho que, bueno, que haya habido varios estudios que han planteado, pues, que en un porcentaje de pacientes, pues, depende del estudio, alguno, que es más provocador, casi hablaba de que casi el 50-60% de los pacientes no serían clasificables, ¿no? Yo no creo que realmente sea así, o yo creo que realmente más del 80-90% de los pacientes son clasificables, pero que sí que al final hay casos que a veces puede ser complicado, ¿no? Y al final es una enfermedad que es neurodegenerativa y que también va cambiando, y que depende del momento en el que estudies el paciente, pues puede no ser esas características típicas de cada entidad pueden no estar del todo preservadas o afectadas, ¿no? Y en ese sentido, y ahí esto es común en general a la evaluación neuropsicológica, al final hay que buscar disociaciones. Entonces, pues claro, yo me puedo encontrar, por ejemplo, que la afasia logopénica lo característico es que se afecte la repetición de frases largas, y me encontraré una afasia semántica que a lo mejor también tiene alterada la repetición de frases largas. Entonces, ahí tendré que ver qué es lo que predomina y en función de eso hacer el diagnóstico, ¿no? Seguramente la afasia semántica, cuando ya tiene afectación de frases largas, todas las pruebas de asociación semántica ya están muchísimo más afectadas de lo que sería esperable en una logopénica, ¿no? O sea, que al final los casos hay que considerar todo. Si haces una aplicación estricta de los criterios, en función de si está normal, si está afectada cada una de las funciones, al final te encontrarás que hay muchos casos, entre comillas, mixtos, ¿no? Pero que realmente obedece a eso, a una aplicación muy estricta y muy cuantitativa de los criterios y no a buscar realmente a integrar todos los datos, ¿no? Totalmente. Además, como tú bien dices, llega un momento, ¿no?, en el que efectivamente, aunque es criterio diagnóstico que la función del lenguaje, y ahora hablaremos, ya nos contará específicamente criterios clínicos para el diagnóstico, pero sí que es cierto que la función del lenguaje es la única, ¿no?, que debe estar alterada durante un tiempo determinado, que ahora nos irás contando. La realidad es que por cómo se expresa la cognición en la vida, hay un solapamiento, ¿no?, importante entre afectación de funciones. Entonces, no sé si a mí por ejemplo, no sé si sería interesante plantear la duda de si dentro de Alzheimer, ¿no?, y de todas las variantes que puede haber de expresión de Alzheimer, porque conocemos como la típica afectación de memoria, pero la realidad es que hay variantes posteriores, ¿no?, y hay variantes atípicas de enfermedad de Alzheimer, pero puede ser que la fase progresiva primaria sea algo común a toda enfermedad neurodegenerativa, no tiene por qué. ¿En qué punto ahí tenemos los criterios diagnósticos y los criterios clínicos? Y hasta qué punto también el lenguaje puede tener un papel esencial o no en el diagnóstico y en el seguimiento, ¿no?, de estas enfermedades neurodegenerativas. Bueno, a ver, la afectación del lenguaje es variable, depende de cada enfermedad, entonces al final tienes extremos, ¿no? Entonces probablemente la afasia progresiva es uno de esos extremos. Pacientes en el que el lenguaje es todo o casi todo durante las primeras fases, pero en la enfermedad de Alzheimer típica también acaba habiendo, o incluso a veces desde fases iniciales, una afectación de lenguaje, ¿no? Y luego has comentado la atrofia cortical posterior, que es otro fenotipo que ocurre dentro de la enfermedad de Alzheimer y en el cual también muy frecuentemente hay una afectación del lenguaje que también es muy importante, ¿no? Entonces, al final, bueno, yo creo que el síndrome de afasia progresiva primaria tiene su sentido, porque estás hablando de una enfermedad neurodegenerativa que tiene una serie de características, entre las cuales destaca esa afectación más o menos restringida o focal del lenguaje. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es diferencial respecto a otros fenotipos más comunes de enfermedad de Alzheimer o demencia frontotemporal. Esto hace también que muchas veces el paciente, el insight, la conciencia de enfermedad que tiene es superior a la que tienen otras enfermedades neurodegenerativas.
suele ocurrir también en gente un poquito más joven, o por lo menos es también frecuente en gente en proporción, es más frecuente en gente más joven, aunque la edad media suele ser 70-75, pero cuando miras el conjunto de enfermedades neurodegenerativas, pues es más, en términos relativos, es más frecuente en gente más joven, ¿no? Entonces, bueno, todo eso. Y luego yo creo que el síndrome como tal ayuda al diagnóstico, porque al final te está diciendo, bueno, mira, pues esto es un paciente con una afasia progresiva primaria, ahora ya tengo que distinguir entre estos tipos y ver cuáles estas son las diferentes posibilidades etiológicas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso tiene sentido. Ahora bien, el lenguaje al final se afecta en muchísimos pacientes con otros fenotipos, ¿no? ¿A cuándo tenemos que restringir el diagnóstico de afasia progresiva primaria? Pues yo creo que cuando realmente el lenguaje es lo más importante en la vida del paciente durante el principio de la enfermedad, ¿no? Y ahí sabemos que hay pacientes a veces que esa afectación del lenguaje puede ser casi única o muy predominante durante muchos años y en algunos otros no, en algunos otros a lo mejor les diagnosticas hoy y un año después ya hay un déficit de memoria importante y hay otro déficit, y hay otro tipo de déficits cognitivos, ¿no? Pero bueno, inicialmente te ha servido dentro de ese diagnóstico, aunque la evolución quizás no haya sido tan focal como a lo mejor es esperable en otros pacientes, ¿no? Vale. No sé si Y me he dejado algo por contestar. no, 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 la ¿No? verdad es Vale. que todo genial. En relación a esto, no sé si ahora nos puedes contar un poco, una vez que llega alguien con sospecha, ¿no?, de una fase progresiva primaria o con queja a nivel de lenguaje, como tú dices, al principio todo es memoria, ¿no? Tengo despistes, me falla la memoria, pero luego ya vamos un poco indagando y vamos viendo exactamente qué es lo que ocurre. Entonces, ¿cuáles son esos primeros pasos? ¿Cómo se deben de guiar? Y cómo vosotros en la consulta, ¿no?, pues vais haciendo ese diagnóstico diferencial para saber qué es lo que está ocurriendo. Sí, bueno, a ver, yo creo que lo primero es hacer bien la historia clínica. Y en ese sentido es, una vez que has entendido exactamente cuáles son los síntomas del lenguaje que el paciente te está contando, o sea, un poco lo que contaba antes, ¿no? Si hay alteración del paciente, cómo es capaz de encontrar las palabras, cómo está el lenguaje espontáneo, que esto se puede ver simplemente teniendo la conversación con el paciente, eh, preguntar preguntas que a veces ayudan mucho. Si realmente ya sospecho en la consulta que tiene una afectación de la prosodia, por ejemplo, pues la entonación de cómo habla, esto ya me va a llevar prácticamente a una no fluente casi seguro. O al contrario, si me cuenta que que pregunta por el significado de las palabras, ya sospecharé una semántica con muchísimas posibilidades, ¿no? Es decir que, bueno, quitando estas cosas, luego preguntar por las otras funciones cognitivas, síntomas que haya, porque esto realmente también ayuda. Preguntar por alteraciones de conducta, porque al final, bueno, estos pacientes en parte están en el espectro de las degeneraciones frontotemporales y es frecuente que haya pequeños cambios de conducta que a veces la familia o no les haya dado la importancia o no te lo va a contar, pues porque a veces incluso pues puede dar algo de vergüenza, ¿no? Y entonces ahí preguntarle por situaciones cotidianas, pues cómo come, si come de más, si tiene más preferencia por el dulce, si respeta los turnos cuando tiene que comer, si quedan 4 croquetas en la mesa, si realmente se las va a quedar las 4 para él, para el paciente o no. Aspectos también de cognición social, que también son interesantes. Es decir, intentar entender realmente toda la sintomatología potencial que puede haber en la fase progresiva en algún momento o en general en las enfermedades neurodegenerativas. Preguntar y explorar también por aspectos motores. Estos pacientes pueden estar en riesgo de desarrollar, por ejemplo, un parkinsonismo, que es lo más frecuente, o ya de forma menos frecuente, aspectos de motoneurona. Entonces hay que explorarlo y preguntarlo. Por supuesto, también aspectos de disfagia, todo eso también es importante. Y bueno, luego, una vez que tenemos esto, también preguntar por la historia familiar. No es que sea, es realmente poco frecuente que tengan historia familiar, pero bueno, al final son enfermedades que pueden tener una carga genética y por esto es importante preguntarlo. Una vez que tenemos hecho bien la anamnesis, etcétera, habría que hacer una buena exploración cognitiva. Ahí, bueno, cada uno pues tiene sus instrumentos con los que pues se encuentra más a gusto. Nosotros en su día hicimos la versión española del Mini Linguistic State Examination, que yo creo que es una prueba que está bastante bien en una primera consulta, porque dependiendo de cómo esté el paciente, puede tardar entre 10, 15, 20 minutos, y es una prueba que está diseñada específicamente para la fase progresiva primaria. Entonces, realmente ya te va a ver, tú ya vas a ver por dónde van los tiros. Si realmente ya piensas que es más una no fluente, una logopénica, una semántica.
Y luego sí que sería recomendable hacer también pruebas cognitivas generales, que también como screening, otra prueba interesante probablemente es el Addenbrooke 3, que es una prueba que está dentro, bueno, porque no es simplemente una prueba de screening, ya te valora algunas cosas más, te mira las fluencias, que las fluencias verbales aquí son muy útiles porque estás introduciendo el factor tiempo y probablemente es más sensible incluso a veces hacer una fluencia verbal que administrar el test de denominación de Boston, porque a veces es más, el factor tiempo es importante, ¿no? Y luego, una vez que has hecho esta valoración inicial, yo ya iría a pruebas más específicas para hacer intentar que estos pacientes, yo creo que es una patología, bueno, en general yo creo que las neurodegenerativas merece mucho la pena hacer una exploración neuropsicológica completa, pero creo que en el caso de la afasia progresiva primaria todavía mucho más, teniendo en cuenta la complejidad que tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en nuestro caso solemos utilizar pruebas que están incluidas dentro del proyecto Neuronorma y que al final pues dan una idea muy acertada de cómo están las diferentes funciones cognitivas. Hay algunas pruebas de memoria, sobre todo verbal, que dependiendo del paciente a veces no tiene sentido administrar, ¿no? Pero bueno, ahí pues hacemos pruebas de memoria visual y bueno, depende del estadio clínico. Una vez que tenemos esa valoración clínica, solemos hacer pruebas de neuroimagen. Yo creo que aquí pruebas de neuroimagen para ver regiones cerebrales afectas, pues tenemos evidentemente la resonancia, tenemos el propio escáner, pero creo que la prueba de PET con glucosa supera las otras, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar que un patrón diferente dependiendo de cuál es el tipo y también nos va a dar una idea de la extensión y de cómo de focal es la enfermedad, ¿no? Porque si, bueno, a veces puede venir un paciente con una clínica de afasia progresiva primaria y le haces una prueba con PET con glucosa y si ya ves que tiene una afectación bilateral, un hipometabolismo, por ejemplo, sospecho una logopénica y veo que hay un hipometabolismo paritotemporal bilateral, pues quizá a día de hoy es una afasia progresiva primaria, pero yo ya sé que este paciente, tarde o temprano, desarrollará otros síntomas adicionales porque tiene una extensión de la enfermedad que no sería la esperable, ¿no? O sea que te sirve para confirmar cuál es la región afectada, que eso te ayuda en el diagnóstico de la variante, y te ayuda a predecir cuál es la neuropatología, pero yo creo que lo que también te da es esa idea de la extensión de la enfermedad. Y luego, pues dependiendo de cuál sea la situación, te puedes quedar ahí, o lo ideal sería también completar con biomarcadores que sobre todo te excluyan la enfermedad de Alzheimer, ¿no? O que te la confirmen, bien petamiloide o bien biomarcadores en líquido, o esperamos que dentro de poco también cada vez estén más distribuidos los biomarcadores en plasma. Que yo creo que ahí, pues, también hay que contextualizarlo porque, bueno, te puedes encontrar con un paciente con un biomarcador positivo de amiloide y que tenga una no fluente y que realmente la amiloide, pues, no tenga un papel causal pero bueno, normalmente te ayuda también mucho en el diagnóstico diferencial, ¿no? Y teniendo en cuenta, pues, que en breve, pues, se plantea que pueda haber terapias específicas para la amiloide, yo creo que estos pacientes también se podrán beneficiar de ellas. Totalmente. Bueno, Jordi, nos has contado ahora muchísimas cosas que son súper interesantes. Entonces, yo quería preguntarte un poco, primero, también por llegar un poco a diferentes tipos de audiencias, nos has hablado sobre el papel del PET en el diagnóstico, ¿no? Con respecto al metabolismo. Y no sé si ahora nos puedes contar un poco exactamente cuáles son las conclusiones que se derivan de la lectura del PET, porque también es importante en el estudio que vosotros habéis realizado y en los resultados que vosotros habéis encontrado. Y luego también, ya que nos ha hablado muy bien de todo el tema del diagnóstico, de cara a entrar un poquito en el bloque de tratamiento, como efectivamente las enfermedades neurodegenerativas, pues ahora mismo no tienen cura, ¿no? Es un tratamiento sintomático. ¿Hasta qué punto, también por el tema de concienciación social, es interesante hacer una detección más o menos precoz de todos estos síntomas? ¿Qué papel tiene esa detección precoz de cara a instaurar tratamientos como los que vosotros habéis hecho en el estudio? Y también por saber, pues, si podemos esperarnos diferentes tipos de evoluciones o perspectivas en el seguimiento longitudinal. Y yo creo que con esto ya podemos ir introduciendo, ¿no? Ese artículo que habéis publicado vosotros recientemente, que ha salido justo en agosto de este año, que yo creo que es bastante novedoso, ¿no? Y que tiene resultados que son importantes e influyentes dentro de este ámbito.
Así que, bueno, no sé si puedes ir comentándonos un poquito todas estas perspectivas. Sí, a ver, el diagnóstico de estas enfermedades, bueno, cada vez creo que es más relevante hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Porque, bueno, cuanto antes diagnosticas al paciente, antes se pueden tomar una serie de decisiones médicas y no médicas también. Y luego al final son pacientes, estamos hablando de hacer un tratamiento precoz en pacientes que consultan por un síntoma, es decir, no estamos hablando de hacer un tratamiento precoz de irle a buscar a su casa, sino que es el paciente el que ha venido al hospital o a la consulta comentando unos síntomas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el paciente necesita conocer cuál es el origen de los síntomas. A veces los síntomas en estas enfermedades neurodegenerativas son inespecíficos, como comentábamos al principio, y a veces puede venir un paciente, esto es más frecuente con fallos de memoria, pero incluso a veces con problemas de expresión, y que, bueno, le haces el estudio y al final le dices, pues usted no tiene nada. Es decir, que en ese sentido, descartar entre estos casos precoces que tengan algo o no, también tiene relevancia porque a veces hay paciente que se le tranquiliza, se le dice, mire, pues le hemos hecho todas las pruebas y usted no tiene ninguna enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Y en los que sí que la tienen, pues sí que se sabe que cuanto antes aplicas una serie de intervenciones, realmente el pronóstico se espera que sea mejor, ¿no? Hay que tener en cuenta que son pacientes que la afasia progresiva primaria, que tienen un déficit cognitivo porque hay una serie de regiones cerebrales que, por así decirlo, están funcionando peor, pero hay otras redes cerebrales que sí funcionan perfectamente. Es decir, que estos pacientes se puede trabajar con ellos y al final tienen capacidad de compensación. Y cuanto más hagan para intentar compensar esto, el pronóstico, la evolución puede ser más lenta. En ese sentido, el PET es una prueba que lo que está mirando es el metabolismo cerebral y esto es un indicador indirecto de la disfunción sináptica. Es decir, nos está diciendo cuáles son las regiones cerebrales que tienen un menor funcionamiento en cada paciente. Entonces, las enfermedades neurodegenerativas, una de las características que tienen común a todas las enfermedades neurodegenerativas es que van fallando las sinapsis, van fallando las conexiones neuronales y esto va haciendo que haya zonas que fallen. Por lo tanto, con el PET lo que me va a dar es la información de cuáles son las zonas cerebrales que están fallando, si hay zonas que están fallando en ausencia de otro tipo de lesiones que también se van a ver, tumores, ictus, etcétera, lo que me está diciendo es que hay una enfermedad neurodegenerativa. Y me va a dar también una idea de la extensión. Si además yo comparo, esto ya es una información quizás secundaria, pero si yo comparo cómo tengo a mi paciente y cómo estoy viendo la neuroimagen, puedo también tener una idea un poco pronóstica. Porque si yo tengo un paciente que tiene un déficit cognitivo y en la prueba del PET se coincide con ese déficit, pues en principio es mejor información que si ya veo que hay otras zonas afectadas y probablemente me está dando también ese factor un poco pronóstico, ¿no? Entonces realmente es una prueba que en las enfermedades neurodegenerativas, pues yo creo que tiene mucho interés. Y luego, como la sinapsis se altera antes de que haya una atrofia cerebral clara, al final se altera de una manera más precoz que lo que se altera en otro tipo de pruebas más estructurales, ¿no? Es cierto que hay pruebas de hay secuencias de resonancia magnética más avanzadas que prácticamente se ponen al nivel de la PET con glucosa, pero normalmente estas secuencias pues no están tan disponibles en la práctica clínica, bueno, entran todavía dentro más del marco de la investigación. Bueno, y luego, una vez que tenemos el diagnóstico, realmente son pacientes que es importante hacer un seguimiento bastante estrecho y también teniendo en cuenta la heterogeneidad que tienen, pues al final el número de síntomas que pueden aparecer, de problemas que pueden ocurrir, son bastante heterogéneos. Entonces, esto hace que a veces es difícil dar pautas generales y por eso es muy importante el seguimiento e ir viendo los diferentes problemas que van sucediendo, ¿no? Según cada variante, en general pueden aparecer unos problemas u otros, pero bueno, en principio es importante ese seguimiento más estrecho y monitorización. Genial. Pues, Jordi, yo creo que ahora podemos empezar a comentar vuestro estudio, ¿no? Que es un ensayo clínico aleatorizado donde vosotros proponéis una terapia a largo plazo con estimulación magnética craneal, transcraneal en pacientes con afasia progresiva primaria. Y bueno, me parece muy interesante y es cierto que tengo muchas preguntas en este estudio, aunque
la metodología, ¿no?, que planteáis, desde mi punto de vista, pues está muy clara, ¿no?, y dais a entender muchísimas cosas. Pero bueno, no sé si nos puedes contar un poco cómo fue el procedimiento exactamente, pues qué grupos hicisteis, también en qué momento, ¿no?, os planteasteis realizar este tipo de intervención, porque entiendo que vosotros normalmente en la consulta pues hacéis un tratamiento farmacológico y en qué momento intentáis apostar o veis que ya hay una apuesta en la comunidad científica y clínica de la neuromodulación, vosotros también os planteáis llevarlo a cabo, con qué combinación de tratamiento y un poco también pues cuáles han sido los resultados de todo este estudio. Sí, a ver, esto tiene muchos años, como te puedes imaginar. Entonces, bueno, empezamos hace ya bastantes años, empezamos a ver, creo que fue sobre el 2015 aproximadamente, empezamos a, bueno, a comentar el tema de estas técnicas internamente. En ese momento recuerdo que pedimos una beca de la Asociación Americana de Medicina Frontotemporal, que no nos lo dieron, pero nos situaron muy bien, no me acuerdo si nos situaron como en el tercer o cuarto puesto, solo daban una. Y de hecho al año siguiente se lo dieron a un grupo americano con otra técnica parecida, que es la estimulación eléctrica, que hizo uno de los ensayos clínicos bueno, que se ha considerado también de referencia en la literatura, ¿no? Entonces, en ese momento ya empezamos a trabajar en el tema. Entonces, la idea que teníamos era que no sabíamos dónde estimular. O sea, que nos parecía que, teniendo en cuenta la experiencia que hay con esta técnica, por ejemplo, en afasias post-ictus o en rehabilitación post-ictus, que tenía un sentido estimular, pero realmente no sabíamos. No sabíamos ni el protocolo que había que utilizar, ni tampoco las áreas. Y en la literatura realmente en ese momento no había absolutamente nada que nos diera ninguna pista clara, ¿no? Entonces, hicimos un primer estudio en el cual los pacientes venían una única sesión y dábamos cada semana o cada 2 semanas dábamos un protocolo diferente e intentábamos mirar el efecto inmediato, que es una cosa muy complicada, pero que es verdad que hay un efecto. Y entonces, bueno, a base de analizar varios pacientes, etcétera, bueno, y llegamos a conclusión de que había una serie de zonas y una serie de protocolos que eran mejores. En general, el protocolo excitatorio era mejor que el inhibitorio del lado contralateral, eso fue una conclusión que llegamos importante. Y la segunda, pues encontramos 3 4 regiones que eran las que generalmente se veía un efecto algo mayor, ¿no? Y había zonas donde realmente no veíamos ningún efecto. Entonces, de ahí hicimos un primer estudio en el cual, basándonos en el área que cada paciente había notado más efecto, en 20 pacientes hicimos un tratamiento de 15 sesiones. Simplemente 15 sesiones seguidas, todos los días, e intentamos ver si había cambios a nivel de lenguaje, a nivel de PET, a nivel también de apatía, de una serie de síntomas neuropsiquiátricos y demás. Y vimos que sí, que haciéndolo así en las no fluentes y en las semánticas, y cada uno una zona cerebral de estimulación diferente, había un efecto positivo. Entonces, bueno, y dijimos, bueno, los resultados están bien, hemos encontrado un efecto, pero claro, si este tratamiento, si tú lo dejas de dar, realmente el efecto decae, ¿no? Entonces habría que plantearse hacer un estudio más a largo plazo. Y ahí no había estudios en la literatura. Entonces, bueno, tomamos una serie de decisiones. Como esto es un ensayo clínico más convencional, es decir, que queríamos que el protocolo fuera idéntico para todos los pacientes, cogimos estos pacientes que habíamos hecho la fase inicial, los de una única sesión, y bueno, nos dimos cuenta que en general la zona prefrontal dorsolateral izquierda no era la mejor individualmente en todos, pero en las diferentes variantes de afasia progresiva tenía un resultado favorable, ¿no? Entonces, o sea, que era una zona que se podía utilizar con sentido, tanto en las no fluentes como en las semánticas, y que por lo tanto podía tener sentido. Entonces, escogimos esta primera, o sea, tomamos esa primera decisión. Vamos a hacer todos con este tratamiento para luego poder, porque lo de elegir el ADN individual para cada uno todavía nos parecía complicado, ¿no? Luego, la segunda decisión que tomamos fue, nosotros teníamos experiencia con los protocolos de estimulación repetitiva que duran entre 30 y 40 minutos, pero la idea que teníamos aquí era combinar estimulación magnética con terapia de lenguaje. Entonces nos pareció que 40 minutos de estimulación magnética seguidos de una hora de logoterapia iba a ser demasiado. Entonces optamos por un protocolo Z-Bars, que es un protocolo que dura entre 3 y 5 minutos y que en teoría los estudios que hay en otras enfermedades plantean que el efecto es equivalente al protocolo de estimulación repetitiva convencional. Pero bueno, fue la segunda decisión
está un poco arriesgada, porque no sabíamos. Y la tercera decisión, todavía un poco más arriesgada, fue decir, bueno, sabemos que si damos 15 sesiones o 10 o 15 sesiones todas seguidas, eso tiene un efecto, pero ¿cómo hacemos el seguimiento, no? Y ahí la decisión fue más desde el punto de vista de aplicabilidad de la técnica. Es decir, nos pareció que hacer venir al paciente más de una vez por semana al hospital era muy complicado. Es decir, que aunque tuviéramos un tratamiento que el paciente fuera útil, si viene todos los días, el paciente no va a poder venir todos los días, no es realista. Y entonces elegimos una vez por semana, que nos pareció que también que muchos de estos pacientes cuando hacen logopedia, pues hacen 1 o 2 sesiones por semana, entonces nos parecía que podía ser algo aplicable, ¿no? Y con eso, con esas decisiones, un poco así, alguna un poco lanzándonos a la piscina, bueno, fue cuando hicimos el diseño, ¿no? Entonces, el 2/3 de los pacientes fueron a tratamiento real con de estimulación magnética seguido de logopedia, y 1/3 a tratamiento simulado con el COI exactamente igual, etcétera, pero sin producir el estímulo magnético asociado con logopedia. Y durante 6 meses, las 2 primeras semanas todos los días y luego ya mantenido una vez por semana, ¿no? Y eso fue un poco y bueno, fue resultado realmente de años de darle vueltas y de plantear un poco cómo hacerlo, ¿no? Es verdad que ahora ya hay más estudios en la literatura, sobre todo con estimulación eléctrica, con magnética prácticamente no hay, pero son estudios que todos han hecho estudio a corto plazo. Es decir, no hay estudios a 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido todo eso está bien, pero al final es una enfermedad neurodegenerativa y no se trata de hacer un tratamiento de 2 semanas, que sabes que al cabo de 4 meses el efecto que queda es muy pequeño, ¿no? Sino realmente plantear un tratamiento más a largo plazo. Ujú. Pues, si te parece, porque con todo lo que has comentado me surgen a mí como muchas implicaciones que creo que pueden ser interesantes comentar. Entonces, no sé si primero puedes explicar también un poquito la relación que puede haber entre esa detección a nivel de PET y del metabolismo y el efecto, ¿no?, que hace la magnética transcraneal a nivel cerebral en afasia progresiva primaria, para que se vean ahí como los mecanismos neurofisiológicos. Y luego, efectivamente, me parece muy interesante esa propuesta que vosotros hacéis, donde dentro de después de ese pequeño protocolo de estimulación hay una sesión de terapia del lenguaje, que si te parece ahora nos puedes contar en qué consiste. Y luego, además, creo que había también como ejercicios para casa, ¿no? Para mantenimiento un poquito de ese tipo de actividades que se hacían. Aquí también me gustaría saber cuál es como vuestra opinión o perspectiva con respecto a la hipótesis que hay de gasto o desgaste de la red de uso en neurodegeneración, ¿no? Cuando aplicamos tratamiento, y si eso también, pues, a lo mejor influyó en que fuera, una vez a la semana en lugar de todos los días, ¿no? Y ahí cómo habéis modulado la graduación de los ejercicios que se le ha ido planteando a los pacientes, y si de ahí también habéis sacado como alguna idea interesante que nosotros nos podamos llevar a la clínica, porque creo que esa es una duda, ¿no?, entre las personas que hacemos neurorehabilitación, una inquietud que tenemos cuando muchas veces trabajamos con los pacientes, hasta qué punto estamos promoviendo la compensación o hasta qué punto estamos haciendo un desgaste, ¿no?, de la red, y a lo mejor, pues, en fin, pues podemos incluso promover mecanismos que no son interesantes de cara a la neurodegeneración. Me gustaría saber un poco cuál es tu opinión y lo que vosotros habéis encontrado con respecto a esto. Vale. A ver, el PET, como he comentado antes, lo que está logrando es disfunción sináptica. Entonces, nosotros, el primer resultado en el estudio que obtuvimos fue que efectivamente que el declive en el metabolismo cerebral regional desde una serie de zonas que habíamos definido previamente para calcular el tamaño de la muestra, esas zonas, el declive que hay en el grupo tratado es menor que en el grupo placebo. Entonces, la estimulación magnética, los efectos que se han visto o que se han demostrado fundamentalmente en el ser humano, incluyen la modulación de la conectividad cerebral y el aumento de la plasticidad. Entonces, bueno, esto yo creo que el encontrar que cae menos el metabolismo cerebral, al final el PET es una prueba funcional, entonces seguramente la explicación más probable sea esa, sea que la estimulación magnética pareada con la estimulación del lenguaje
está estimulando la plasticidad cerebral y está haciendo que la red cerebral del lenguaje caiga menos o se mantenga más respecto a si no recibe el tratamiento. Es cierto que el PET también se relaciona con la intensidad de la neurodegeneración. Y bueno, hay estudios experimentales con modelos animales de estimulación magnética que plantean que la estimulación magnética, al menos en el modelo animal, en el modelo de ratón, generaría un cierto efecto neuroprotector. Es decir, que esto no lo sabemos, esto habrá que investigarlo. Pero bueno, en cualquier caso, sí que parece que el resultado que estamos viendo es favorable, porque cuanto más decae el PET, peor, y cuanto menos decae, mejor, ¿no? Y luego, yo creo que más importante para mí como clínico que eso incluso, y aunque son objetivos secundarios del estudio, para mí lo más importante es que clínicamente los pacientes se mantienen más. Es decir, a nivel de lenguaje, en el Mini Linguistic State Examination, la evolución que tiene es mucho más favorable, es decir, de hecho mejoran, mientras que en el grupo placebo empeoran. Luego hay una maximización del efecto de la rehabilitación de la logoterapia, es decir, el número de palabras que se entrenan y que son capaces de aprender es muy superior en el grupo tratado que en el placebo. Y hay indicios de que probablemente el efecto se está generalizando, que es algo que siempre buscamos en neurorehabilitación, ¿no? Porque en la escala, una de las escalas funcionales, la IDDD, se ve también como los pacientes que reciben el tratamiento se mantienen más, ¿no? O sea que, en principio, y luego también el aspecto más neuropsiquiátrico, probablemente la TMS, también por la zona en la que estamos estimulando, pues hay una reducción de apatía, reducción de síntomas depresivos, etcétera, y todo eso hace que el paciente también contribuya a la mejoría, ¿no? Por lo tanto, en principio, vemos que los resultados son favorables. Los mecanismos exactos, pues no los conocemos todavía, pero bueno, pensamos que están más relacionados con estos aspectos de neuroplasticidad, de mejoría de la conectividad cerebral, etcétera. En cuanto a la terapia del lenguaje, bueno, quisimos buscar una terapia que estuviera validada previamente en afasia progresiva primaria, por también intentar, pues, que fuera todo lo más metodológicamente lo más correcto posible. Entonces, utilizamos un tratamiento que es la cascada de recuperación léxica, que fue definida por el grupo de Maya Henry en Texas, y que, bueno, son terapias muy centradas en la denominación, que se hace, pues se le dan al paciente sucesivamente, se le va dando pistas semánticas, pistas ortográficas, fonémicas, se le hace escribir, se le hace hablar, se le hace decir una frase con la palabra, se le hace, en fin, o sea, es un tratamiento bastante intensivo sobre, sobre las palabras que se van entrenando, ¿no? Entonces, bueno, es un tratamiento que ya estaba previamente validado tanto en afasias, sobre todo logopénicas y semánticas, y nosotros hemos visto que también incluso en las no fluentes va bien, porque al final también hay afectación léxica, aunque no sea tan prominente como en la semántica o en la logopénica, pero al final también lo hay, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido creo que es también importante destacar, yo creo que los pacientes, la adherencia al tratamiento fue muy buena, incluso para también los ejercicios para casa, o sea que, bueno, al final yo creo que los pacientes también pues estuvieron motivados con el tratamiento y bueno, y muy contentos realmente con los resultados, ¿no? Sí que yo creo que es importante destacar que, aunque es un estudio muy grande para lo que es la fase progresiva primaria, porque estamos hablando de 63 pacientes, pero bueno, que aún así es un estudio realizado en nuestro centro con pacientes, pues, españoles, con un protocolo concreto. Es decir, que yo creo que sí que es importante que luego haya otros ensayos clínicos en otros centros que intenten, bueno, al final comprobar que estos resultados son así, ¿no? Porque eso también le dará mayor validez a la técnica. Al final, pues, todos los ensayos clínicos, pues siempre que son multicéntricos, pues en principio ganan validez externa, ¿no? El ensayo que hicimos en el Hospital Clínico, bueno, es verdad que contamos con el apoyo de otros hospitales de Madrid, sobre todo de la Princesa de Gregorio Marañón, o sea que realmente, al final, aunque todos los tratamientos se hicieron en nuestro hospital, pues bueno, sí que tiene un cierto componente multicéntrico, porque recibimos pacientes de más centros, pero bueno, que no deja de ser un estudio, pues, más local en una determinada situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es importante continuar investigando en esta línea. Incluimos todos los tipos de afasia progresiva primaria y fueron estratificados para que cayeran el mismo número en el grupo de tratamiento del grupo de placebo, y en general los resultados son buenos para los 3 tipos de afasia, pero bueno, eso es también otra línea que probablemente merece la pena explorar más a futuro, ¿no?
de si, bueno, algún tipo concreto de afasia, un poco volviendo a la idea inicial, la idea de que quizás el tratamiento puede ser más útil si se personaliza más. Y en ese sentido, sí que creo que, bueno, la experiencia que tenemos es a 6 meses, pero seguramente si este tratamiento lo mantuviéramos más tiempo, seguramente sí que tendría sentido ir adaptando el protocolo, tanto de estimulación magnética como también de logoterapia, ir adaptando el protocolo en función de las necesidades en cada momento del paciente, ¿no? Que esto es algo que en un ensayo clínico, pues, no es posible porque tiene que ser todo muy diseñado, pero probablemente en la práctica clínica, pues, bueno, se puede hacer un tratamiento más personalizado como hacemos siempre, ¿no? Claro, yo una de mis preguntas que la has resuelto antes era efectivamente por qué se aplicó el mismo punto, ¿no?, de estimulación teniendo las 3 variantes distintas, pero bueno, es lo que tú has comentado, ¿no?, que al final viste que homogeneizando un poco los mejores resultados se vieron en esa área independientemente del tipo de variante. Luego, Bueno, a ver, o sea, no, hay alguna variante, por ejemplo, las no fluentes generalmente respondía más la estimulación del giro frontal inferior izquierdo, o sea, del área de Broca, que del prefrontal, pero que así, pero en cambio, esa misma área de Broca en una fascia semántica no hacía nada. Entonces, de cara a escoger una única zona, esta era la que tenía un efecto favorable en los 3 tipos, ¿no? Entonces, la idea fue por ahí. La idea fue que, bueno, al final, queríamos hacer un ensayo clínico y no queríamos tener, o sea, queríamos que metodológicamente fuera lo más estricto posible, ¿no? Aunque probablemente ahora mismo, si realmente nos planteamos, pues, intentar conseguir el máximo efecto, realmente lo suyo probablemente es que cada paciente a lo mejor requeriría un tratamiento más específico, ¿no? Pero de cara a hacer un ensayo, pues al final es complicado, ¿no? Es como si en un ensayo de una pastilla a cada paciente le das una dosis diferente, pues esto es mucho más difícil luego de la metodología, de hacer el seguimiento, de evitar que haya que se rompa el ciego, una serie de aspectos que al final son importantes para que el ensayo metodológicamente se puedan sacar conclusiones, ¿no? claro, y de cara a los criterios clínicos de inclusión, el tiempo de diagnóstico que llevaban, ¿eso estaba también estipulado o no? ¿Eso ha tenido algún tipo de influencia? Lo que incluimos fue el estadio funcional. Es decir, claro, el tiempo aquí a veces también es difícil de valorar en las neurodegenerativas porque, bueno, no es muy a veces fiable, pero lo que incluimos fue el estadio funcional, es decir, que fueran pacientes que tuvieran diagnóstico de afasia progresiva primaria, que estuvieran en una fase funcional de un CDR 0 o 1, o sea, de 0 a 1, o sea, que como mucho estén en una fase inicial de demencia, y luego que pudieran hacer los procedimientos del estudio. Es decir, Ujú. si es un paciente, por ejemplo, que ya está mutista, pues claro, ahí es muy complicado, entonces ese paciente no entraría, ¿no? Vale. Pero entonces, bueno, al final son pacientes en fases iniciales, pero tampoco súper iniciales, ¿eh? O sea, había de todo. Teníamos pacientes muy iniciales, otros menos. Sí, bueno, yo también creo que esto es interesante porque resalta la importancia, ¿no?, también de la atención, cuanto más aguda, tanto el diagnóstico como la atención por esas redes compensatorias que veníamos hablando. Y bueno, Jordi, nos has comentado que efectivamente todas las medidas que habéis hecho, tanto las cognitivas como las funcionales, las neuropsiquiátricas, perdón, las metabólicas, todas han dado buenos resultados, ¿no? Todos los resultados siempre han sido mejores después de ese tratamiento a 6 meses. Entonces, ahora, ¿seguís obteniendo medidas? ¿Seguís trabajando con estos grupos? ¿Tenéis algún proyecto nuevo o que continúe esta línea? Sí, a ver, o sea, estos son los resultados principales del ensayo clínico, pero estamos analizando todavía más datos. Por un lado, hemos hecho un trabajo que tenemos ahora en revisión para intentar definir pacientes que sean más respondedores al tratamiento y qué factores se relacionan con ser más respondedor. Bueno, haciendo un poco de spoiler, en general, cuanto más precoz, realmente el paciente responde más. O sea que en ese sentido va a favor del diagnóstico precoz. Luego estamos analizando también estos pacientes también, un subgrupo se hizo resonancia magnética antes y después, todos se hicieron también electroencefalograma, tenemos también sangre de un subgrupo de pacientes y estamos intentando mirar marcadores, es decir, que estamos intentando
traer un poco, aprender más del ensayo clínico que hemos hecho, ¿no? Y luego actualmente estamos haciendo un segundo ensayo clínico. Entonces, la idea de este segundo ensayo clínico, por un lado, es confirmar los efectos que hemos visto favorables en otro ensayo clínico, pero hemos introducido alguna novedad. La novedad fundamental que hemos introducido es que estamos mirando también estimulación eléctrica. Es decir, ahora el ensayo de ahora, en vez de tener 2 brazos, tiene 4 brazos. Tiene un brazo de estimulación magnética real con eléctrica placebo, otro de eléctrica real con magnética placebo, otro de magnética y eléctrica y otro de doble placebo. Entonces, como decía, por un lado es confirmar que la magnética efectivamente es útil en otro ensayo clínico aparte, pero por otro lado la idea es ver si la eléctrica puede tener un beneficio equivalente a la magnética. Porque, bueno, al final la limitación que tiene este tipo de técnicas, sobre todo la magnética, es que el paciente tiene que venir al hospital. Entonces, si vemos que la eléctrica es equivalente a la magnética, pues bueno, al final la eléctrica incluso se están intentando desarrollar equipos, o se han desarrollado ya para incluso tratamiento a domicilio, o es un tratamiento que sería mucho más fácil pues en cualquier clínica de rehabilitación o en muchos escenarios, además de el propio ámbito hospitalario, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y también son 6 meses, también hacemos la logoterapia, en fin, intentamos hacer todo siguiendo un poco este protocolo que hemos seguido aquí, que nos ha ido bien, pero un poco con esas novedades, ¿no? Pensando en que el tratamiento al final de neuromodulación pueda ser más generalizable de lo que es ahora. Porque ahora mismo, aunque hayamos demostrado este efecto, al final, pues las máquinas de estimulación magnéticas todavía son pocas, muchas veces es difícil para el paciente acceder y bueno, si realmente viéramos que la eléctrica es similar, pues sería un punto muy importante en el tratamiento de estos pacientes. Ujú. ¿Y nos puedes dar algún spoiler sobre el efecto de la eléctrica versus la magnética, o todavía no tenéis los datos No sabemos, recopilados? claro, es que esto hasta que no se cierra es totalmente ciego, entonces no tenemos ni idea, vamos. Vale, que estáis Pero no, todavía en ello, ¿no? Que sí, sí, todavía no ha estamos finalizado. ahora reclutando y vamos, y estamos los primeros pacientes empezaron en octubre, entonces todavía no tenemos en ese sentido información, ¿no? Genial. Pero bueno, a ver, según o sea, estudios a corto plazo con eléctrica ha habido más incluso que con magnética y bueno, ha habido de todo, ha habido algún estudio que no ha salido, pero yo creo que en general sí parece que hay un efecto, ¿no? Vamos a ver si realmente es igual o menos o más, no lo sé. Sí, Veremos. estaremos pendientes, pero yo creo que al final la idea también es que se pueden hacer cosas, ¿no? Que Mm, implementar tratamientos, ¿no? Con una metodología determinada, con una frecuencia y con unas técnicas concretas, pues tienen unos resultados, ¿no? En un principio de cosas, estamos hablando de que hasta hace pocos años las enfermedades neurodegenerativas es como no hagas nada, quédate en tu casa, esto no mm, tiene remedio ni solución, ¿no? Entonces estamos hablando de que se pueden hacer cosas de diversa índole y que tienen efectos pues de mantenimiento, de mejora de la calidad de vida y también de mejora propiamente cognitiva. Entonces yo creo que al final esa que es la idea importante, pues parece que se está trasladando, se está llevando a cabo y que está teniendo resultados. sí, y que yo creo que además, o sea, por un lado, la afasia progresiva primaria creo que primero que es una enfermedad importante, pues porque vemos que cada vez es más frecuente de lo que nos esperábamos. Son pacientes, además, como mencionaba a veces, pues son un poco más jóvenes, con más preservación de su conciencia de enfermedad. O sea, que todo eso ya por sí mismo es un argumento para investigar tratamientos en esta enfermedad, ¿no? Pero es que yo creo que además va más allá de ahí, porque yo creo que la afasia progresiva primaria es también un buen modelo de enfermedad neurodegenerativa y seguramente lo que se aprende aquí como prototipo de enfermedad focal, luego se puede implementar a otros pacientes con otras enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y luego yo creo que esta línea no es incompatible, al contrario, yo creo que será todavía más importante con el desarrollo de medicamentos que intenten modificar la enfermedad, ¿no? Porque al final cuando empiece a haber que, bueno, para el ámbito de la enfermedad de Alzheimer esperemos que dentro de poco, para las degeneraciones frontotemporales probablemente está todavía más lejos, pero en el momento en que tengamos medicamentos que hagan que estas enfermedades el curso sea más lento, estarán más tiempo en estas fases más incipientes y, por lo tanto, yo creo que todavía tiene más sentido conocer mejor y profundizar más en todas las terapias de neurorehabilitación, de neuromodulación, de logoterapia, neuropsicología, de estimulación cognitiva, etcétera, porque al final estarán más tiempo en una fase precoz en las que ellos se notan los déficits
y hay que intentar que esos déficits pues repercutan lo menos posible en su día a día, ¿no? Totalmente. Pues yo creo que con este mensaje final, ¿no? Donde sí que se están abriendo múltiples vías de tratamiento y de abordaje de las enfermedades neurodegenerativas, yo creo que es importante compartirlo con los profesionales, con los pacientes y con la familia, de que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay cosas que se están haciendo y que pueden repercutir, ¿no? En una calidad de vida y en un cambio en el avance de la enfermedad. Así que, Jordi, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has contado. Me ha parecido súper interesante. Creo que has sabido explicar desde lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo simple todo lo que hay dentro de las fases progresivas primarias, cómo se desarrollan, cómo se manifiestan, qué cosas podemos hacer. Así que de verdad, muchísimas gracias por compartir todo lo que sabes, también porque siempre estáis buscando cosas nuevas, ¿no? Con las que aportar y con las que mejorar la situación de las personas con enfermedades neurodegenerativas. Y nada, que sigáis así, esperemos que podamos compartir dentro de poco tiempo pues un nuevo podcast con nuevos resultados y de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos y también a todos los espectadores por Gracias, escucharnos. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Neurociencia, del caos a la sinergia.